Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día. Vamos a agradecerle primero al Señor porque nos permite pues estar aquí y estar reunidos. Y le agradecemos, ¿verdad?, por su misericordia y su amor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a... Deme un momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, una vez más poder estar delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tu amor y tu fidelidad es por siempre. Señor, gracias porque podemos confiar, podemos creer, Señor, de que tú estás con nosotros y que no nos dejarás, que no nos desampararás. Padre, quiero pedirte por cada una de las familias, Padre, de Misión Cristiana Judá, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, que tú proveas las necesidades que en cada lugar hay, que tu provisión siempre esté sobre sus vidas. Gracias, gracias, Padre. Queremos pedirte por aquellos que están enfermos y que nos han pasado, Señor, siempre la petición de orar por ellos, porque tú hagas ese milagro, tú pongas tu sanidad sobre sus vidas. Señor, quiero pedirte por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Señor, de nuestra hermana Angie Flores, de nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, también por la salud de nuestro hermano Omar Baires, Señor Edgar Donado, y también quiero pedirte por la vida, Padre, de Edgar Muñoz. Señor, ahí donde esté, que tu amor, tu misericordia lo cubran. Señor, que tú estés con él, Padre. Señor, que lo sigas guardando, que siempre traigas paz a su corazón. Señor, gracias, gracias. Señor, asimismo por las peticiones especiales también en la vida de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Señor, de nuestra hermana Jackie de Donado, la familia Rodas Parada. Padre, bendice a cada uno de ellos. Señor, gracias. Señor, también te pido por la vida y que tú hagas tu obra, tu propósito en la vida de Víctor Eduardo, de Esther María. Padre, te pido por mis padres, por cada uno de mi familia, por tíos, por primos, Señor, por cada uno de ellos. Ahí donde estén, Padre, Señor, que tú los guardes, que tú los curas. Señor, asimismo, por la salud de nuestro pastor general, que tú lo sigas fortaleciendo, que tú le sigas dando fuerzas de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por los pastores, el pastor Waldo Mendoza, Milcar Varías, Milagro Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendice cada uno de sus vidas, bendice cada uno de esos ministerios. Señor, que siempre arda el deseo de proclamar tu palabra tal y como está. Señor, sin querer cambiarla a una conveniencia, que tú nos puedas guardar. Gracias, 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 porque iniciamos también un nuevo mes. Gracias porque hasta el día de hoy tú has provisto. Señor, bendice al pastor Don, su esposa, la congregación. Gracias por este lugar que tenemos, porque las puertas están abiertas, Señor, y podemos seguir proclamando tu evangelio. Eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de Malaquías, ¿verdad? Venimos estudiamos quién era Malaquías, qué hizo. Vimos el capítulo 1, el capítulo 2 y vemos las preguntas que le hace el Señor al pueblo de Israel por medio de Malaquías, ¿verdad? Y
Malaquías se encuentra con un pueblo respondón, déjeme ocupar esta palabra, con un pueblo respondón, con un pueblo malcriado. Y ellos se habían olvidado del Señor, estaban viviendo en este momento, estaban viviendo una condición muy dura. Había llegado una plaga, también encontramos que había una sequía, bueno, la situación de Israel estaba crítica. Y entonces ellos habían dejado de presentar lo que la palabra, lo que la ley decía. Y se recuerda que cuando empezamos con Malaquías había una ilustración, ¿verdad? En el cual estaba un matrimonio y no habían conseguido nada, habían sembrado y no se les había dado todo. Y tenían esta obligación, déjenme ponerlo entre comillas, esta obligación de presentar un sacrificio. Y entonces, ya para este tiempo, pues los sacerdotes permitían que se presentara cualquier cosa. Entonces, al final, la ilustración es, mira, presentemos aquel animal que está, pues sí, por el que no nos lo van a comprar porque ese animal nadie lo va a comprar. Y entonces no lo podemos comer. Entonces presentémoslo en sacrificio donde se va a quemar por completo y era un animal que no reunía las condiciones. Entonces, imagínense la condición en la que están allí. Ya había una plaga. Estaba arruinando las siembras, estaba arruinando todo aquello que estos habían levantado. Y entonces vamos a estudiar, yo había pensado que hoy vamos a estudiar solo del 6 al 12. Y el tema es, ¿robará el hombre a Dios? Porque ese es el punto. Entonces yo quiero que antes de comenzar, usted me acompañe a Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3. Malaquías 3, 6. El Señor los había reprendido porque habían sido infieles, estaba reprendiendo a los sacerdotes, fíjese, a los sacerdotes, a los que habían profanado el pacto, las ofrendas, vean, fíjese que bien increíble esto, ¿verdad? También las ofrendas contaminadas de los sacerdotes, etcétera. Entonces, prácticamente podemos ver que Israel estaba viviendo una anarquía y ellos no se habían dado cuenta de la situación en que estaba viviendo. Entonces, Malaquías 3, versículo 6 al 12. Amén. Entonces ¿robará el hombre a Dios? Vamos a estudiarlo para continuar. Dice, y oiga cómo comienza el versículo 6, porque esto es bien clave. ¿Sí? Esto es bien clave. Muchas veces tomamos un texto sin el contexto y esto es un pretexto para muchas veces acomodar una porción a nuestra conveniencia. Amén. Entonces, usted y yo no podemos tomar un texto solamente sacándolo de un contexto, ¿verdad? Solo para sentirnos bien. Dice 3:6, porque yo Jehová no cambio. Fíjese que con lo que empieza el Señor con Israel, yo no cambio. Lo que he pedido, lo que he solicitado, lo que hago, se tiene que mantener, ¿ok? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Oiga, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mire, el Señor les estaba diciendo, ustedes se han apartado de mí. ¿Acaso nosotros como humanos podemos engañar a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, aquí el reclamo del Señor es válido. Y el 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis. Oiga, el Señor les dijo, ustedes me han robado y todavía ellos
se atrevieron a decir, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mire cómo son las cosas. En las dos cosas habían cambiado, habían dejado de darlo. Entonces, oiga lo que dice el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque todos, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí ya les estaba pasando. No es que les iba a pasar, sino que a ellos ya les estaba pasando. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierras deseables, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esta sección tiene una estructura concéntrica. Hay un tema en el cual esta porción se centra. Es decir, aquí hay un centro, aquí hay un tema importante, un tema medular. Y el centro está en el tema del robo. El Señor se lo dice 4 veces. En el 8a, volviendo a 8a, robará el hombre a Dios, 8b, pues vosotros me habéis robado. En el versículo, en el 8c, en la parte, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, el tema de esta sección es el robo que estaba haciendo Israel a Dios. Entonces, en el principio, en los extremos están un llamado al arrepentimiento. Versículo 7, en la parte B, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Oiga, volveos a mí. Ustedes que están sufriendo esto, vuélvanse a mí. Y entonces yo me volveré a vosotros. Ahora, ¿por qué volveos a mí? Porque ellos son los que se habían alejado. Ellos dejaron de proveer las cosas y recuerde que vimos que muchos de los sacerdotes o de los levitas tuvieron que regresarse a su tierra o a algún lado a ver cómo sobrevivían, a buscar un trabajo cuando ellos habían sido llamados para servir al Señor. Y del versículo 10 al 12 vemos la promesa de bendición, es decir, está en extremo. Primero le dice el Señor en el principio, volveos a mí, pero primero en el versículo 6 pone la base para todo. Porque yo Jehová no cambio. ¿Y por qué no? Y como yo no cambio, porque di una promesa, ¿verdad? Hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Él estaba siendo fiel a la promesa que le había dado tanto a Abraham, pero también a Jacob. Y entonces vemos en el 7 y antes, fíjese, me llama la atención esto, que antes de acusarlos de lo que ellos estaban haciendo, les da la invitación de decirle, volveos a mí, volveos a mí. Y después que los acusa, no solo señala y dice, ustedes son unos malos. Y les dice, no, ustedes tienen que hacer esto, ¿para qué? Les da una promesa de bendición. Vaciaré bendición y las naciones los llamarán bienaventurados. Entonces, yendo al versículo 9, dice, malditos sois con maldición. Malditos sois, no dice, malditos seréis. Entonces, ellos estaban pasando en ese momento. Como el pueblo robaba a Dios, porque eso es lo que le está diciendo. Ustedes me han robado. Entonces, el pueblo estaba sufriendo la voracidad de otro ladrón. Oiga, ¿quién roba? Un ladrón.
Entonces le está diciendo el Señor a Israel, ustedes son ladrones. Entonces yo he enviado a otro que les va a robar a ustedes. Ah, mire, mire qué tremendo. Le está diciendo, ustedes me roban a mí, pues entonces voy a enviar yo a otros que les robe a ustedes. Es bien, bien claro, ¿verdad? Porque dice, reprenderé también en el 11, también por vosotros al devorador. Y oiga, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces ellos estaban viviendo una plaga de langostas, que se estaba comiendo todo lo que ellos habían cosechado, incluyendo la vid. Increíble. Quiere decir que el Señor dice, ustedes me roban a mí, entonces yo les voy a enviar a otro que les va a robar a ustedes. No sé si de ahí han sacado el dicho, que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Aquí la langosta, entonces aquí la langosta tenía perdón. A la langosta no se le estaba pidiendo, no iba a ser castigada, ¿verdad? Sí, si ocupamos ese dicho del mundo, ¿verdad? Ahora, fíjese que el pueblo no se daba cuenta de que era su maldad, la maldad del corazón de ellos, la que traía otra maldad. Qué difícil le era descubrir que una bendición, traer los diezmos ante Dios, traería para ellos una más grande bendición. ¿Por qué? Porque fíjese que ellos estaban trayendo la 10ª parte, pero la bendición o la promesa dice que iba a abrir las ventanas de los cielos y que iba a derramar sobre ellos bendición hasta que sobreabundara. Entonces el Señor le estaba pidiendo la 10ª y que a ellos le iba a dar mucho. El Señor nunca les iba a pedir todo, sino la 10ª. De 100 eran 10. De 1000, 100. De 10,000, 1000. No sé si me voy a entender. Entonces, aquí esto empieza afirmando la fidelidad inquebrantable de Dios. Fíjense que el Señor los pone, como decimos, los puso contra la pared, contra las cuerdas. Y les dice, yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo aquel que llamó a Abraham. Yo sigo siendo aquel que también llamó a Moisés para que los libertara. Yo soy también aquel que los mantuvo y los guardó en el desierto. Yo soy aquel también que abrió el mar en dos. Yo soy aquel que derribó a Jericó. Yo soy aquel que estuvo con Josué. Y empezáramos a ver un montón de situaciones y vemos que el Señor siempre estaba con ellos y que los culpables de las cosas que venían a consecuencia es que ellos habían quebrantado su pacto o, en este caso, habían quebrantado la ley de Dios. Amén. Entonces esto es lo que esto es lo que realmente mantenía viva a la comunidad judía después del exilio, la fidelidad de Dios. Entonces, esa firmeza de Dios se contrastaba con la constante infidelidad del pueblo. Lo que dice en el 7, ¿verdad? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. El Señor le estaba diciendo, desde el principio yo he sido fiel, pero ustedes todo el tiempo se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Entonces, sobre el tema, sobre este tema es increíble, ¿verdad? Ver la fidelidad divina de Dios sobre nuestras vidas. Déjeme rápidamente, aquí tengo anotada una cita, déjeme ver si es esta. Dice el primer libro de Samuel 15:29. Además,
el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ese es primer libro de Samuel 15:29. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, fíjese que el profeta, en este Zacarías, por medio de las disputas, ha ido construyendo el argumento que une dos de los temas centrales del libro. El pueblo y sus líderes andan por el mal camino o por el camino del mal. El pueblo y los líderes, es que mire, estaban confabulados. Porque ¿quién presentaba las ofrendas? El pueblo. Y entonces el Señor al primero que le llamó la atención fue a sus sacerdotes. ¿Cómo es posible que ustedes acepten ofrendas contaminadas? Quiere decir que había una corrupción dentro del templo. Y es algo que el Señor nunca aprobó, nunca validó. Se los dijo. Y ellos no se habían dado cuenta de que lo que les estaba aconteciendo, y ese es uno de los problemas, la ceguera que muchas veces podemos tener. Ellos no se habían dado cuenta que la langosta, la playa de langosta, se estaba acabando todo. Y era porque ellos habían incurrido en la infidelidad hacia Dios. Entonces, aquí vemos dos temas centrales del libro: la infidelidad de Israel, y la infidelidad habla del pueblo y sus líderes, versus que Dios ama al pueblo y que Él se había mantenido fiel. Entonces, el profeta muestra el profundo abismo entre la maldad del pueblo y la bondad de Dios. Eso es lo que el Señor quería que ellos vieran. Entonces el pueblo vive en una total ceguera porque la llamada al arrepentimiento es rechazada. Volvamos otra vez a Malaquías. Malaquías 3:7. Fíjense que la llamada al arrepentimiento es rechazada. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho de Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oiga, habían rechazado esa invitación. Y de ahí vemos en el 8 y el 9 la declaración divina. Declaración divina, ¿por qué digo declaración divina? Porque era algo que el Señor estaba mostrando, venía de allá. Y la declaración divina del robo es cuestionada, porque dice, oiga, ¿en qué te hemos robado? Increíble, ¿verdad? Entonces, la ceguera es tan profunda que ni siquiera la maldición ni la situación precaria sacuden al pueblo para volverse a Dios. Mire, es increíble. Muchas veces no tiene que ser, pero lastimosamente hablar de diezmos u ofrendas y resumámoslo, hablan de dinero, se vuelve un tema polémico. Pero se vuelve un tema polémico, ¿sabe por qué? Tal vez por la naturaleza de nuestro corazón. Y segundo, por falta de conocimiento. Ahora, ¿por qué le digo esto? ¿Cómo empieza el versículo 8? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Oiga, es una pregunta, pero allí está en Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Y déjeme leerle otras versiones. Déjeme ver si lo tengo aquí listo. Déjeme leerle otras versiones. La versión que yo ocupo como base es la
Reina Valera 1960. Entonces la Reina Valera dice, ¿robará el hombre a Dios? Ok, la Biblia al día dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Vosotros me estáis robando y todavía preguntáis, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. En la traducción del lenguaje actual dice, yo le respondo, no es fácil que alguien me robe. Oiga, no es fácil que alguien. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. La NBI dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Oiga, cómo dice la palabra de Dios para todos. ¿Qué es esta versión? ¿Acaso puede el ser humano? Oiga, oiga la pregunta. ¿Y esta pregunta de quién venía? Es cierto, la estaba diciendo Malaquías, pero ¿de quién venía la pregunta? De Dios. ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Oiga, ¿acaso puede el ser humano? Pues me están robando. Y Biblia de lenguaje sencillo, que es casi que la traducción actual. Y la de las Américas dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Amén. Entonces, esta es una pregunta, déjeme volver a la Biblia que estamos ocupando. Amén. Entonces, esta es una pregunta de Dios por medio del profeta. Fíjese, sí, es Malaquías, pero es Dios el que había enviado esta profecía o esta declaración. Por eso digo una declaración divina. Era transmitiéndoles el mensaje. Ahora, si el diezmo solo fue para Israel, como muchos dicen, porque pertenece, porque pertenece nada más a la ley. Mucha gente dice, hoy ya no debemos de diezmar, porque eso solo fue para la ley mosaica. ¿Sí? Y entonces hay muchos argumentos que no me interesan porque yo no tengo ni por qué obligar a nadie, ni demostrarle a alguien para que diezme. Ese no es mi interés. Entonces, ¿por qué Dios habla aquí del hombre en el versículo 8 y no dice Israel? Esa es la pregunta. ¿Robará? ¿Por qué no dice, si el diezmo solo era por la ley mosaica? Porque fíjense que cuando afirmamos eso de que solo era para la ley mosaica, estamos dejando afuera a Abraham y estamos dejando afuera a Jacob. Estamos dejándolos afuera. ¿Y Abraham fue judío o fue gentil? Fue gentil. Ahora, si el diezmo solo fue para Israel, como muchos dicen que solo pertenecía a la ley, ¿por qué Dios habla del hombre y no de Israel? ¿Por qué el versículo 8 no dice, ¿robará Israel a Dios? ¿Por qué dice hombre? Entonces fíjese que dice, robará viene de kabá, raíz primaria, que es cubrir o figurativamente es despojar o robar. Eso está hablando. Pero fíjese que la palabra hombre viene del hebreo, es el 119. Y es la misma, déjeme, si usted tiene una Biblia con concordancia Strong, donde podemos ver, ¿cómo se llama?
donde podemos ver cómo se llama la raíz de dónde viene. Usted en Génesis 1:26, cuando dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, viene del hebreo H120, esa es la raíz, H120, oiga, hagamos al hombre. Entonces, volviendo otra vez a Malaquías 3, versículo 8, es la misma palabra que se ocupa ya en Génesis 1:26, que es la H120, que viene de Adán, rojizo. Es individuo o la especie, humanidad. Entonces está hablando de la humanidad. Está hablando, hace referencia a rojizo de allá a Adán. Pero también habla de la humanidad, el hombre como creación. Entonces, poniéndole de esta manera es, versículo 8, ¿robará la humanidad a Dios? Por eso se recuerda que en algunas de las traducciones que decía, ¿acaso alguien puede robarle a Dios? Mire, interesante, ¿verdad? ¿Robará la humanidad? Porque está hablando de eso, de humanidad. No está diciendo Adán, no, está hablando, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad, Génesis 1:26, hagamos a la humanidad. Amén. Mire, increíble, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad surge la duda. ¿Será capaz el pueblo de tener oídos abiertos para oír la palabra de promesa de Dios de los versículos 10 o 12? Porque les está diciendo, en otras palabras le está diciendo, que nadie se escapa de robarle a Dios y que aquel que se atreve a robarle a Dios sufre consecuencias. Entonces, el libro de Malaquías y el resto de los profetas nos recuerdan que Dios no se cansa de llamar al arrepentimiento a los suyos. De lo que hemos leído, ¿verdad? De los profetas. Fíjese que este versículo, el versículo 10, donde dice, traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es el versículo más citado de Malaquías. Y fíjese que esto muchas veces se ocupa como fuera de contexto. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay gente que lo ocupa para su propia conveniencia, sí, lastimosamente. Pero que alguien haga mal uso de la palabra de Dios no significa que por eso la palabra de Dios esté equivocada. Si alguien ocupa el caso de las ofrendas o de los diezmos para beneficiarse de alguien, para despojarlo de lo suyo, para exigirle, para un montón de cosas, para hacer un negocio. La palabra de Dios dice que hay muchos engañadores. Ahora, quiero terminar, para terminar con esto, ¿verdad? Sobre el 8. Debemos de entender algo y es que este pasaje tiene una riqueza muy grande. Entonces, al final, usted lo debe de considerar o de tomar la decisión de que esto lo puede considerarse como un mandamiento, como una invitación o como una promesa. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún hombre que bendiga.
El único que bendice es Dios. La decisión es suya. Usted dice, mire, para mí ya no es para este tiempo de diezmar. ¿Yo qué le puedo decir? Está bien, no lo haga. Y tal vez alguien va a decir, entonces le va a caer lo que pase. No, mire, en ese caso, usted lo tiene que ver en su vida. ¿Cómo está? Si no, es por experiencia. Si usted está hasta el cuello con deuda, se le arruina una cosa, se le arruina otra cosa, se le enferma un familiar, se le enferma el otro, se arruinó el carro, se quebró tal cosa, etcétera. Bueno, es por experiencia, nadie lo puede obligar, nadie lo puede obligar, porque para mí así es. ¿Sabe? Un ejemplo, fíjense que Jacob le dijo al Señor, déjeme poner primero en esto. Hay más de 25 referencias con respecto al diezmo, pero la mayoría son con respecto en la ley. Pero fíjese que está Abraham. Y fíjese que cuando llega y se presenta ante Melquisedec, dice que primero Melquisedec le dio pan y vino. ¿Y qué dice ahora la palabra? Que Cristo ahora es nuestro Melquisedec. ¿Y qué nos dio él? Pan y vino. Amén. Él nos dio pan y vino. Y entonces dice que después de eso vino Abraham y entregó los diezmos de todo. O unos han llegado a decir de que del botín, no, incluso del botín, porque sí venía de allá de pelear. Pero el punto es, ¿quién le enseñó a Abraham que había que diezmar? Porque ahí no vemos que él le enseñó, tienes que diezmarme, sino que salió de Abraham. Por eso, ¿robará la humanidad? ¿Será que el Señor ya lo había enseñado? ¿Será que eso ya lo conocían? Pero bueno, de ahí viene Jacob. Entonces, Jacob viene y hace un voto. Hace un voto. Y dice, si tú me bendices, entonces yo apartaré los diezmos de todo. De lo que tú me des, de eso te voy a dar. Entonces, aquí vemos el de Abraham fue un diezmo por amor. Porque no vemos en ningún momento que el Señor, que Melquisedec se lo pida, pero Él lo da. Pero en el caso de Jacob, déjeme ocupar esta palabra, por favor, déjeme ocupar esta palabra. Fue una conveniencia. ¿Quién de nosotros muchas veces no hace las cosas por conveniencia? Porque dice, hizo voto. Si me das, yo te doy. Oiga, si me das, yo te doy. Aquí Jacob puso condición. Y en el caso de Abraham, él lo dio. ¿Es malo el de Jacob? No, para nada. No. Pero puede ser por amor o por conveniencia. Es decir, yo quiero que el Señor me bendiga, lo voy a dar. Lo doy, ¿por qué? Porque hay una promesa. Eso es nada más. Entonces, si usted no cree, es obligación. No lo dé. Repito, Dios es el que bendice. Punto. No el hombre. No diezmar no significa perder la salvación. Tampoco, en ningún momento. Porque la bendición que habla es para acá, que mientras estemos aquí en la tierra, el Señor nos va a bendecir. No tiene nada que ver con nuestra vida allá en los cielos. No tiene nada que ver. Entonces, usted lo puede ver como mandamiento, como invitación o como promesa. Pero cuando Jacob recibió del Señor, verá que a él se le hizo una responsabilidad y una obligación ante Dios el darlo. Ah, mire, porque el Señor fue fiel con Jacob. Entonces, viene el Señor y le está diciendo, ustedes han hecho todo esto. Veamos, volvamos otra vez a
a la... sigamos porque se me va el tiempo y no es solamente esto, ¿verdad? Entonces, es muy bello. Tiene que salir de su corazón y tiene que probarlo. Nada más, yo le digo. Y como repito, nadie puede bendecirlo a usted. Es Dios el que bendice. Él es el único que tiene poder para bendecir. Amén. Así que es de cada quien su decisión. No podemos, maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted cree que porque va a traer algo y entonces esta persona a alguien lo va a bendecir porque le dice traiga y lo voy a bendecir, no, que se le dan las cosas para Dios. Y si no son para Dios, mejor no darlas. Simple. Versículo 10. ¿Qué trae esta bendición? Vamos a profundizar un poquito más en esto. Dice, traed todos los días al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed. Mire, fíjate que proviene del verbo hebreo bo, que en sus formas quiere decir traer, meter, hacer venir, pero fíjese que algo aquí me llamaba la atención. Esta palabra traed habla de hacer que algo suceda o almacenar los productos, pero déjeme ocupar hacer que algo suceda. Ellos estaban viviendo una plaga de langostas y estaban desesperados, preocupados porque se les estaba arruinando sus siembras, sus alimentos. La vid no estaba produciendo, entonces no tenían. Si no había grano o si lo que había, el producto de la tierra, la langosta se lo estaba comiendo, ellos no tenían provisión. Entonces no tenían que comer, no tenían que vender, no tenían que comercializar. Y esto dice es hacer que algo suceda. Por eso les dice, traigan lo que me tienen que dar a mí y va a suceder algo. ¿Y qué era que iba a suceder? Que iba a quitar el devorador, porque el devorador ya estaba. No es que lo iba a mandar. No, el devorador ya estaba y estaba destruyendo lo que las cosechas y la vid era estéril. Amén. Entonces, mire, me gusta esto, traed, porque lo podemos ocupar también, déjenme ponerlo de esta manera, ¿verdad? Cuando traemos una adoración, una ofrenda de labios, una ofrenda de un corazón sincero, podemos hacer que algo suceda. Traed. ¿Qué traemos nosotros al servicio? ¿Hacemos que algo suceda o no, verdad? Entonces, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Todos los diezmos. Algunos dicen que era un todo. No, no, no. Todos los diezmos. Amén. Eh, eh, Todo el diezmo o todos los diezmos viene de maaser, es la más frecuente de dos expresiones para denominar el diezmo, siendo la otra palabra de ser, pero ambas son maneras de referirse a la décima parte de algo, especialmente a lo que le debe al Señor. Amén. Entonces, recordemos que Malaquías mencionó en el versículo 8 la deficiencia del pueblo en entregar sus ofrendas aparte de sus diezmos. Quiere decir que son dos cosas diferentes. Una cosa eran los diezmos y otra cosa eran las ofrendas. Amén. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces, hay muchos versículos con respecto a cómo era la ley mosaica. No nos vamos a meter en eso, porque estamos conociendo un poco más. Dice, traer los diezmos al alfolí. Fíjese que en algunas versiones se le da el nombre como al tesoro, como lugar en el cual los diezmos han de ser traídos. Y la palabra tradicional ha sido alfolí, pero en otras lo ven como tesoro. Y esto es por algunas traducciones, ¿sí? También la palabra hebrea es otzar, que básicamente quiere decir tesoro, aunque puede significar el lugar donde se guarda el tesoro. Y por lo tanto es un almacén o depósito. Déjeme ver.
Jeremías 15:13. Oiga, Jeremías 15:13 dice, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Y Nehemías 13:12 dice, y trajo Judá todo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Entonces, alfolí en algunas traducciones es tesoro y en otros es almacén o depósito. Entonces, pero por el limitado uso actual del alfolí como granero o depósito, se ha ocupado mejor, repito, aclaro, por lo limitado de utilizar esto, la palabra alfolí, entonces es la que más se conoce el día de hoy, ¿verdad? Como alfolí. La NBI traduce para los fondos del templo. El propósito, el resultado de este mandamiento es que haya alimento en mi casa, provisión. Amén. Y la palabra hebrea traducida alimento es teref, literalmente quiere decir presa, pero aquí se refiere a provisiones, que no hiciere falta nada en la casa del Señor. Recuerde que también de ahí se ayudaba a las viudas, a los huérfanos y a todos los sacerdotes, los levitas, que hubiera de todo. Ahora, sigamos. Quiero ver. Sigamos. Vámonos, regresemos a Malaquías 3 y en el 10. Y aquí mire, vamos, dice, y probadme. ¿Qué es esto de probadme? ¿Qué es esto de probadme? Esto es de examinar o probar. Fíjese que, si no estoy mal, es en la única parte de la Biblia, si no estoy mal, ahorita te recuerdo. En la única donde el Señor dice, va, pruébenme. Oiga, pruébenme. Veamos, tráiganlo y vamos a ver si yo abro o no abro las ventanas de los cielos. Yo no los bendigo hasta que sobreabunde. Increíble, ¿verdad? Entonces, allá en Zacarías 13:9 vimos que es esta de probar es en relación con un metal que hacer probado, es decir, fundiéndolo. Pero aquí Malaquías se refiere a la prueba de una persona. En este caso, Dios mismo. Es una invitación que si no hubiera sido hecha por el Señor mismo, tal vez lo consideraríamos un atrevimiento, sino algo peor. Pero es Él el que hace la invitación. Probadme. Primero la invitación es, volveos a mí. Ustedes están haciendo esto y esto y esto. ¿Y ustedes creen que no es? ¿Ustedes creen que la plaga que está ahorita destruyendo sus campos se dio por así? Pruébenme, véanme, traigan lo que es mío. ¿Por qué el Señor les dice traigan lo que es mío? Porque Él ya los había bendecido. ¿Verdad? Hermanos, si, un ejemplo, si el Señor me bendice es para poder darle, ¿sí? No, un caso, imagínense la gente que está, ¿cómo se llama? Que se queda sin trabajo. Cuando una persona se queda sin trabajo, hermano, es para que, primeramente como congregación o hermanos, le ayudemos. Pero ¿en qué momento decirles a alguien, ¿cómo se llama? Tiene que diezmar. No, 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 no. Pero en este caso, el Señor les había provisto. Lo que pasa es que ellos se habían gastado, se habían comido lo que el Señor les había dado. Y por eso estaban mal. Amén. Entonces, nos quedamos en probadme, ¿verdad? Entonces, y dice, ahora
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, abrir en esta frase es, si no os abriré, proviene de un verbo hebreo patah, que tiene una variedad de significados, entre ellos abrir. En Amós 8:5 tiene referencia a los graneros que se van a abrir para la venta. Amós 8:5. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Pero está ocupando la palabra abrir. Ahora, ¿qué se iba a abrir? ¿Qué se iba a abrir? Pues las ventanas, dice, que se me perdió la cita, perdón. Y probadme ahora en esto, y si no sabe, las ventanas de los cielos. Oiga, las ventanas de los cielos. Que hay tanta cita, hermanos, que muchas veces... Ahora, ¿a qué hace referencia esto? Voy con el tiempo. Estamos bien. ¿A qué hace referencia esto? Vamos a Génesis 7:11. Génesis 7:11, oiga lo que dice. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. Entonces, aquí es parecido a las ventanas en los cielos de Malaquías. También, segundo libro de Reyes 7:2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos, porque ahí hay una promesa de que el Señor iba a dar alimento. Y ahí mismo, segundo libro de Reyes 7:19. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Amén. Estoy poniendo las referencias que encontramos también en la palabra, ¿verdad? Cuando dice a esto de las ventanas de los cielos. Si está, mire, si el Señor lo dice es porque es cierto. Amén. Entonces, y la palabra en hebreo para ventanas usada aquí es aruba, que siempre o casi siempre aparece en sentido plural como su significado es ventanas. Amén. Ventanas. Y entonces el uso de esta palabra en Génesis 7:11 parece señalar su significado básico. En otras versiones habla de compuertas. Pero ¿qué quiere decir con esto de ventanas o compuertas y todo lo demás? La idea es generosidad hasta una inundación como la de Noé. Fíjese que ahora vemos cuál es la promesa. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que esa promesa de diezmar y ofrendar era exclusivamente para Israel? Cuando dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará la humanidad a Dios? ¿Cree que solo para ellos fue esa promesa? ¿Verdad? Yo creo que no. Déjeme decirlo así claro. Yo creo que no. Yo creo que no. Y en mi experiencia, porque yo solo puedo hablar de mi experiencia, yo no puedo hablar en experiencia de nadie. En mi experiencia, yo le puedo decir, para mí, en mi vida, lo del diezmo ha sido real. Es increíble, porque yo dejé de diezmar y me fue mal.
y volví a diezmar y me fue bien. Pero no es ninguna manipulación, es de experiencia, se lo estoy diciendo. Entonces, pero es un tema que está aquí y que es importante conocerlo y entenderlo, ¿verdad? Entonces, aquí en Malaquías la implicación es que Dios derrama sus bendiciones tan abundantemente sobre los que le aman, que ellos respondan voluntariamente, y por eso le decía algún momento, nadie lo debe de obligar a usted a diezmar, si es que quiere diezmar. Nadie. Voluntario. ¿Quiere probar? Haga la prueba. Vemos a un Abraham que sin que se lo pidieran, lo entregó. Un diezmo por amor. Y es válido. Y vemos a un Jacob, ¿verdad? Para que vea que lo que le estoy diciendo no es mentira, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Génesis 28, Génesis 28, 20. Oiga, Génesis 28, 20 dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Oiga, y de todo lo que me dieres, no está hablando solo de un momento, está hablando de todo lo que le diera en su vida, el diezmo apartaré para ti. Una conveniencia de todo lo que me des. Yo, para darte, Señor, yo tengo que recibir primero. ¿Ok? Entonces, se me pierden los libros. Entonces, repito, aquí en Malaquías la implicación es que Dios derrama sus bendiciones tan abundantemente sobre los que le aman, que ellos respondan voluntariamente, y repito otra vez que quede muy claro, para mí es voluntariamente la entrega de sus diezmos y ofrendas. Y el resultado es que no faltará nada. Si todos los del pueblo de Dios lo hacemos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los diezmos? ¿Para qué deben de ocuparse? Para cubrir las necesidades que hay en la iglesia, el avance, para todos los gastos que hay hoy en día. Porque hermanos, sí, seamos honestos, nada es regalado. Esta luz, el aire acondicionado, la calefacción en tiempo de frío, el agua, los impuestos. Si alguien tiene necesidad, alguna ayuda, alguna actividad, para eso se recogen diezmos y ofrendas, para que salgan de esto. No para que además de que esto se recoja, andarle pidiendo a cada una de las personas que aporten en algo. Eso debería de ser lo lógico, lo normal. ¿Y a qué ayudaríamos? ¿A qué ayudamos? A mantener la casa del Señor y que la palabra se siga proclamando. Si alguien hace uso indebido, Dios va a pasar cuenta. Amén. Increíble, ¿verdad? Dios derrama de sus bendiciones, pero eso es personal. Amén. Bueno, vamos a quedar hasta aquí porque el tema era muy precioso, porque la verdad que la palabra de Dios es muy preciosa. Y, hermanos, qué bendición, qué bendición. Y déjenme decirlo de esta manera, ya sacando, no tocando el tema como diezmo o ofrenda, no.
qué bendición es saber que quien bendice es Dios. Porque ahí es donde debe descansar nuestra confianza. Imagínese que nosotros dependiéramos de lo que un hombre nos puede dar. Si usted depende y usted confía en el dueño de la empresa, usted va a vivir afligido. Pero si usted y yo confiamos en el Señor va a proveer en todo y en todo momento. Y es una bendición. Y siempre, siempre, siempre el Señor nos va a dar más, mucho más de lo que nosotros le podríamos dar. Qué bendición más grande que nos ha dado su salvación, hermanos. Y que veamos agradecidos y que rindamos nuestra alma a su voluntad, a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, aprender una vez más de tu palabra. Gracias porque, Señor, queremos aprender de ti. Señor, deseamos aprender más de ti. Y que siempre en nuestros corazones, Señor, sea el comprender y el aplicar tu palabra. Gracias porque una vez más hemos podido, Señor, estar en este lugar para proclamar tu nombre, para bendecirte. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.